Por cómo cae este año la Navidad en día martes. Tenemos este cuarto domingo prácticamente como una especie de víspera prolongada del nacimiento de Jesús, y tenemos la palabra de Dios muy rica también en reflexión, en contenido, en simbología. La primera lectura del profeta Miqueas reitera la profecía hacia el pueblo: de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. Jesús se encarna en una situación concreta de la historia, no en el mejor país y en el país con menos problemas, sino en una circunstancia histórica con muchos problemas. Una circunstancia histórica que, si uno hace un corte transversal para analizar, podría traspolarse a cualquier época, porque Jesús nace con una raza, con una determinada piel, con un determinado idioma, con una determinada cultura, y además con las vicisitudes propias que pueden tener decisiones de otros, como cuando el emperador quiere hacer el censo y tienen que ir de su ciudad a Belén porque él era descendiente de David, cuando el nacimiento de Jesús lo sorprende sin un lugar donde poder estar en privado y con las condiciones mínimas de higiene, donde también está la sorpresa y ese también seguir a Jesús desde los primeros pasos de la fe que hace María. Recordemos que el Evangelio de hoy, en la visitación, nos trae la primera bienaventuranza. Isabel le dice a María: feliz de ti, bienaventurada, porque has creído. La primera bienaventuranza es la fe. Y en esa bienaventuranza, tanto María como José van interpretando todos los hechos que les traen dificultad, que les traen preocupación, como posteriormente también va a ser la huida a Egipto, vivir en otro país, volver, y también esos hechos que entrañan una explicación de la misión que Dios quiere para esa Sagrada Familia, como cuando Jesús se pierde en el templo. Tu madre y yo te buscábamos angustiados, y Jesús le dice: tenía que estar en las cosas de mi Padre. Misterio. La Virgen seguramente tendría un pequeño dolor, una pequeña incógnita en su corazón, y el evangelista Lucas nos dice más de una vez que María conservaba estas cosas que no entendía, meditándolas en su corazón. Y por supuesto también el prodigio, que aparezcan los pastores, que vengan estos magos de Oriente a ofrecer dones, a encontrarse, esa apertura que ya en la humilde gruta de Belén se abre para todo el mundo, rico también en simbología, porque de alguna manera, acuérdense lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Cuando alguien quiere seguirlo, dice: mirá que no tengo dónde reclinar la cabeza. Y así es toda la vida: nace en un establo prestado, después, si uno hace todo en su vida, termina de la misma manera, porque ¿dónde lo ponen a Jesús después de la crucifixión? En una tumba nueva, pero prestada, que no era propia. Cristo, que vive, por así decirlo, el desarraigo, la más absoluta pobreza, porque en definitiva es el camino de deshacimiento, de soltar las cosas para poder encontrarse realmente con la misión que el Señor le tiene preparada. Y esa misión que tiene que realizar en la vida concreta. Escuchábamos en la segunda lectura la carta a los hebreos, que Cristo, al entrar en el mundo, dijo: tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Dios mío, aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer tu voluntad. Dice Jesús al respecto de hacer la voluntad en el Evangelio: yo nunca hago lo que quiero. Qué paradigma ¿no? De entrega, de donación total al Padre. El sacrificio de Cristo es la humanidad que hace, que realiza la voluntad del Padre, no los sacrificios rituales del templo, que eran animales y que se sucedían a lo largo del año y por años. Cuando Cristo, con toda su existencia, se consagra, se entrega, se dona al Padre y a los hermanos, consuma el sacrificio definitivo, lo que nosotros cada día hacemos en la Eucaristía. Y por eso ese niño de Belén posibilita la redención desde dentro de nuestra condición humana. Y el último signo, y con esto termino,
es el signo de María visitando a su prima Isabel. Dios visita a su pueblo, la Virgen en la Anunciación, cuando pregunta cómo puede ser eso, que si ella no convive con ningún hombre, el ángel le explica: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá de ti será santo y se lo llamará Hijo de Dios. Y le dice: también tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era llamar estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. Y ahí dice María: hágase en mí según tu palabra. Pero también la primera decisión que toma después de este prodigio es de ser ella partícipe de la redención en la medida de donar su propia existencia, su ADN, diríamos ahora, una palabra que no está en los evangelios. Al donar su ADN para Cristo comienza la obra de la salvación, y desde el minuto 0 entiende la dinámica. Entiende que tiene que, como el Hijo, salir del Padre, y que como el Hijo tiene que vivir en el amor, en la caridad. Y entonces va a asistir a su prima, que está en el 6º mes, y que después Lucas nos dice que la Virgen se queda 3 meses, o sea que se queda al parto. Pero la imagen simbólica, teológica de la Virgen, ustedes la entenderán bien. En el Antiguo Testamento Dios estaba presente en el pueblo en el Arca de la Alianza, que contenía las tablas de la ley, hasta que se perdieron con un poquito de maná, y creo que el bastón de Moisés, lo que contenía el Arca de la Alianza, ¿no? Después quedaron solo como las sandas, pero el Arca de la Alianza era el signo de que Dios iba en medio de su pueblo. El arca verdadera de la alianza es María. María embarazada es el arca de la alianza, y esa arca del Nuevo Testamento, que es María, va a hacer esa obra de caridad con su prima Isabel. Preparémonos entonces con todos estos signos que nos da la liturgia, que nos da la palabra de Dios, que como verán están entremezcladas de la más pura y simple cotidianidad del tiempo en que sucedieron estos acontecimientos con la obra de Dios que dirige la historia. Por eso la venida de Dios en nuestra carne nos tiene que consolar en medio de nuestra fragilidad, limitación y tal vez sufrimiento, y nos tiene que dar la garantía que toda nuestra vida y que en definitiva la historia del mundo está en las manos de Dios, porque Él hace entretejer el misterio de la vida cotidiana con esa intervención, con esa visita que Dios hace a su pueblo. Que la Santísima Virgen nos acompañe, rece con nosotros por nuestras intenciones y sobre todo nos prepare a vivir una Navidad y un auténtico encuentro con Jesús. Que así sea.